Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Nuestro tema para hoy es salvados para proclamar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, salvados para proclamar. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por tu iglesia, la reunión de los santos, Señor. Es un milagro que vemos todos los días de reunión cuando tu iglesia se reúne, Señor. Juntos como pecadores que hemos sido salvos por tu gracia, que un día más queremos adorarte, que un día más queremos darte gracia por lo bueno que has sido en nuestras vidas, Señor. En esta hora te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Tú conoces la necesidad que hay en cada corazón, Señor. Tú conoces la adversidad que podamos estar pasando, pero siempre tu palabra es la solución. Siempre tu palabra, Señor, es la respuesta. Siempre en tu palabra encontramos sabiduría y consuelo. Yo te pido que sea así esta mañana para cada uno de nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. La mayoría de nosotros conoce lo que es el Super Bowl, aunque nunca lo haya visto. Quizás tú nunca te has sentado a ver un partido de fútbol americano, pero tal vez has escuchado lo que es el Super Bowl. Super Bowl es ese día de campeonato, donde los últimos dos equipos, mejores equipos de la temporada, luchan por el campeonato. Y en el Super Bowl, que normalmente se hace en el mes de febrero, mucha gente solamente está viendo el Super Bowl solo por los anuncios. De hecho, se ha hecho una estadística que dice que 1 de cada 4 personas que ve el Super Bowl, que ve ese evento deportivo, solamente está allí por los anuncios, aunque no sabe nada de deporte. Esas son las personas que se sientan allí y dicen, oye, ¿y tú sabes por qué él tiene la bola y la tiene que tirar hacia el jugador que está más adelante? Y la persona te dice, no, yo no sé de qué se trata ese juego. Yo estoy aquí por el espectáculo y por los anuncios. Son cientos de millones de personas los que se sientan a ver lo que es el Super Bowl. De hecho, hace unos pocos años, en el año 2010, se rompió un récord de audiencia y ocurrió algo que hasta hoy sigue siendo el anuncio más visto de la historia. Es un anuncio que dura 30 segundos. Costó millones de dólares ponerlo ahí. Solo 30 segundos. Y es un anuncio de Doritos. Y en ese anuncio, un anuncio que usted lo ve y te dice, oye, pero pónmelo otra vez para tratar de entenderlo. O pónmelo 10 veces para tratar de durar 30 segundos. Y simplemente aparecen dos personas es como un chiste, dos personas en un gimnasio, uno de ellos con una bolsa de Doritos, comiendo, y de momento uno le pregunta al otro, oye, gracias por darme Doritos, pero ¿de quién eran estos Doritos? Y el otro le contesta, bueno, era de fulano de tal. Y ese fulano de tal era el hombre así más fuerte del gimnasio, así que se iba a enojar porque le quitaron su bolsita de Doritos. Y ese anuncio, tan sencillo como eso, es el anuncio más visto en la historia. Tuvo una audiencia de 116.2 millones de personas, escuche bien, que vieron ese anuncio. Que usted dice, pero eso parece tonto, eso no tiene como una historia, no tiene como mucha información ahí. 30 segundos y como que un anuncio de papita. Costó millones de hacerlo. De hecho, en el año 2024, este año, costaba 7 millones de dólares tú poner un anuncio allí para tú dar un mensaje. Y usted sabe, las compañías se han peleado por poner un anuncio allí, por pagar millones de dólares para que la gente, cientos de millones de personas, se sienten a escuchar un mensaje. Hay grupos cristianos que han hecho mensajes allí. Hay grupos de toda índole que usted se imagina que ha aprovechado esa oportunidad para decir, oye, si hay tanta gente viendo el televisor a la misma vez, vamos entonces también nosotros a enviar un mensaje. Noten, ¿qué tú dirías o cómo tú aprovecharías esa plataforma o esa audiencia cuando tú sabes que tienes 116 millones de personas que en el mismo momento te están mirando? Que están escuchando tu mensaje. Y esas son plataformas que pudieran ser utilizadas para mucho bien, para hacer bien. Pero lamentablemente la estamos utilizando para cosas banales. Y en esta mañana nosotros vamos a hablar de la importancia de un anuncio, de la importancia de la proclamación, la importancia de anunciar algo. Y vamos a partir de la premisa de que todos anunciamos algo, todos tenemos algo que proclamar. Todos tenemos todo el tiempo una noticia que dar. Nosotros, Dios nos creó como seres que necesitan interactuar, que necesitan uno a otro hablar. Y todos los días usted tiene una noticia a la que hablar. De hecho, mire a su país, nuestro país. Todos los días hay una noticia diferente. Y es como la noticia del día. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces hay cosas importantes que como que se quedan simplemente en el aire.
porque apareció un mono que se trepó un cable en Lajas por allá. O porque un día apareció lo que parecía que era una pantera. ¿Usted se acuerda de eso? Y esa era la noticia del día. O porque hay cocodrilos ahora en Carolina. O sea, todos los días va a haber algo nuevo. Mañana espérelo. Una nueva noticia que va a acaparar las redes sociales, va a acaparar el periódico impreso, el periódico digital, los telenoticias de la tarde. Todo el tiempo se está proclamando algo. Hay un anuncio que se está dando. Y en esta mañana veremos cómo Pedro le dice a la iglesia, o le recuerda a la iglesia, que la iglesia tiene el anuncio más importante de todos y tiene que aprovechar cualquier plataforma en la que se encuentre para dar este anuncio, para proclamar este anuncio. Ustedes recordarán, si estuvieron con nosotros el pasado domingo, que estamos viendo la enseñanza de 1 de Pedro, capítulo 2, y veíamos esta enseñanza desde el versículo 4 hasta el verso 8. Veíamos a Jesús como la roca inconmovible, el fundamento inconmovible. Y usted debe recordar que se veía a Jesús como esa roca en la cual yo puedo fundamentar mi vida, porque es la roca escogida, preciosa que puso Dios para salvación, o es la roca de juicio. Es la roca contra la cual, si yo rechazo, un día yo chocaré. Así que Jesús se presentaba como la roca escogida, preciosa, decía el texto. De hecho, en un momento dado decía que es valiosa para Dios y debe ser valiosa para ti y para mí también. Y por eso afirmamos nosotros el pasado domingo, nos preguntamos, ¿cuánto valor tiene Jesús para ti? Para Dios es la piedra escogida, la piedra preciosa, la piedra más valiosa que fue puesta como en el fundamento del edificio. De hecho, veíamos a Pedro también utilizar una imagen. No sé si la recuerdan. Pedro decía, Cristo es la roca principal y nosotros somos como pequeñas piedras vivas. O sea, tú y yo somos parte del edificio que Dios está construyendo, que es su iglesia, es su reino. Él es la piedra principal y tú y yo simplemente somos esas piedras vivas con las cuales Dios está construyendo su reino. En otras palabras, mis hermanos, veíamos que Dios está construyendo un edificio, Él es el fundamento, y si Él es el fundamento, si Cristo es el fundamento de la iglesia, mi hermano, nunca se caerá el edificio. Y sabe que puede pasar amenazas contra la iglesia, contra ti como creyente. Pero si Cristo es tu fundamento, si Cristo es lo que está ahí sosteniendo todo el edificio, se puede caer el mundo alrededor. Puede haber la amenaza de quien sea y el edificio no se cae. Porque está sobre la roca, soy el curito. Así que imaginen, mi hermano, esta idea que Pedro quiere traer. Quiere animar a estos hermanos, hermanos que están siendo perseguidos, hermanos que están sufriendo en ese momento cuando Pedro les está escribiendo esta carta. Y nuestro querido hermano Pedro le está diciendo eso, le está diciendo, Cristo es el fundamento. Si usted está unido a Él como una piedra en Cristo, en el edificio, tranquilo, porque pueden tirarle piedras, si queremos llamarlo así, cañones, al edificio y tratar de derribarlo, pero no podrán hacerlo. De hecho, hubo un comentario muy interesante de un pastor Juan Sánchez, que escribió sobre ese pasaje que veíamos la semana pasada, y él decía que Jesús no va a ser un ladrillo más en nuestro edificio. Cuando vemos ese contexto de este pasaje, dice que Jesús es la piedra principal y Él no va a compartir ese título con nadie. O sea, Él es la piedra principal, Él es la piedra del fundamento. Cristo no es simplemente como un ladrillo más para tu edificio, como que tú eres el fundamento del edificio que estás construyendo tu vida, tú eres la piedra más importante y Cristo es como una piedrita más ahí, que está decorando el edificio. No, es un pasaje como este, mi hermano, nos muestra que Cristo es la roca de los siglos, esa piedra preciosa que Dios escogió para ponerla ahí en el fundamento del edificio, de la iglesia. No hay salvación fuera de esa roca que Cristo o que Dios puso allí como fundamento. Así que en esta mañana, mis hermanos, en estos versículos veremos algunos puntos relacionados a esta enseñanza que Pedro quiere traerle a su iglesia. En primer lugar, veremos una nueva identidad en Cristo. Miren lo que Pedro le va a seguir recordando a estos hermanos en el versículo 9, en la primera parte, y luego en el versículo 10. Una nueva identidad. Pedro, desde que comenzó esta carta, le ha venido diciendo a esta iglesia, o le ha venido mostrando todos los tesoros que ellos tienen en Cristo Jesús. Yo les decía hace unas semanas atrás, mientras estudiamos el capítulo 1 de Pedro, de que es como si Pedro estuviera sacando cofre tras cofre, presentándose y diciéndole, miren, ustedes pueden estar inseguros en este mundo. Quizás en este mundo a usted le falta todo. Quizás en este mundo ustedes están siendo perseguidos. Ustedes son odiados por el mundo. Ustedes son vistos como los extraños del mundo. Ustedes aquí no tienen nada seguro en este mundo. Y Pedro empieza a sacar los tesoros que tienen los cristianos, la iglesia. Y empieza a decirle, oye, recuerden que en Cristo ustedes tienen una herencia. Que en Cristo ustedes están siendo guardados por su poder. Recuerden que en Cristo ustedes tienen una nueva identidad. Son hijos del Padre. Ustedes les han sido dado una vida nueva. Y así sucesivamente Pedro les hablaba de todos los tesoros que tiene el cristiano. Y esto es una enseñanza muy importante del capítulo 1 que yo no quiero que usted ni yo nos olvidemos, mi hermano. Porque en este mundo, mientras nos falten cosas,
nuestra tentación va a ser precisamente pensar, vivir toda nuestra vida angustiado por las cosas que nos faltan. Mientras en este mundo tengamos escasez, mientras en este mundo seamos los perseguidos, los señalados, es probable que nuestra vida ronde alrededor de eso. Pero Pedro nos está llamando a poner nuestra mirada, como dice Pablo, en las cosas de arriba. Pedro nos está llamando, mis hermanos, a poder ver nuestra identidad, lo que somos en Cristo. Para este mundo somos la burla. Para este mundo somos vergüenza. Somos rechazados. Pero ¿quiénes somos para Dios? Que al final es lo que importa. Miren cómo Pedro, en el versículo 9, en la primera parte, comienza a recordarle a estos hermanos la nueva identidad que ellos tienen. Dice el versículo 9, mas vosotros, noten que está de entrada haciendo una comparación, pero nosotros, ¿y por qué hace o comienza ese versículo de esa manera? Pero nosotros, bueno, porque en los versículos anteriores había hablado de aquellos que habían rechazado a la piedra, a Cristo, aquellos que habían rechazado el fundamento que Dios había puesto para salvación. Él dice, esos son ellos y ellos pagarán las consecuencias. Pero nosotros, ¿quiénes somos delante de Dios? Miren ese verso, miren esa descripción que se le da a la iglesia. Y escuche bien, si usted es un cristiano en esta mañana y es parte de la iglesia del Señor, esto lo describe usted, miren cómo se describe. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que noten, mis hermanos, cómo Pedro comienza a utilizar títulos que cuando usted los ve, usted rápidamente en su mente de estudiante de la Biblia, usted dice, son títulos que yo he visto antes. ¿Dónde yo he visto estos títulos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde en la Biblia yo veo que en algún momento se le llamó a algunas personas de esa manera? Fíjense, mi hermano, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos precisamente estas mismas referencias para el pueblo de Israel. Este pueblo que cuando nosotros leemos su historia se nos dice que fue un pueblo que Dios mismo creó. Hermano, el pueblo de Israel no existía. Fue un diseño de Dios. Dios lo diseñó como una plataforma para mostrarle a las naciones lo que eran sus planes, su salvación, sus obras. De hecho, es interesante cuando usted ve un mapa, miren lo importante de los mapas. Usted ve un mapa y usted se da cuenta, ¿dónde es que nace el Estado de Israel? Desde su origen, allá en los tiempos de Abraham. ¿Dónde es que surge? Hermano, surge en un lugar que está como en el puente del mundo, literalmente. Al sur estaba Egipto, el gran imperio. Y al norte era la región de los grandes imperios también de lo que luego fue Asiria, Babilonia. Así que Israel era un lugar literalmente donde había que pasar obligatoriamente, era un puente. Y allí Dios escogió en esa región crear un pueblo para mostrar su gloria. Crear un pueblo para que fuera todo esto, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Para que la gente, los comerciantes, los diplomáticos de las diferentes naciones y los imperios antiguos, cuando tuvieran que pasar por allí, tuvieran que escuchar acerca de un Dios que había creado un pueblo para que viviera para él. Oh, mi hermano, pero usted lee el Antiguo Testamento y se da cuenta que una y otra vez el pueblo de Israel rechazó su identidad. Lea a los profetas. ¿Recuerdan a los profetas cuando le están diciendo al pueblo, oye, ustedes son el pueblo de Dios? Ustedes se supone que vivan para Dios, que vivan para mostrar la gloria de Dios a los pueblos que tienen alrededor. Pero usted sabe que una y otra vez el pueblo de Israel fallaba en esa tarea de mostrar que ellos eran el pueblo de Dios. Mi hermano, cuando Dios creó al pueblo, Dios lo amó tanto que dice en varias ocasiones, en varias referencias, que en el tiempo de Salomón venía gente, no solamente a escuchar la sabiduría de Salomón. A mí me encanta la narrativa de cuando vino la reina de Saba un día a escuchar la sabiduría de Salomón y a ver las riquezas en el reino de Israel. Pero dice el texto que cuando ella vino, ella quedó sorprendida por cuanto Dios, el Dios de este pueblo, los amaba. Así que son noticias. Lo que Dios estaba haciendo con Israel eran noticias que se escuchaban en Egipto, que se escuchaban en Etiopía, que se escuchaban en todos los pueblos limítrofes. Mi hermano, siempre ese fue el diseño de Dios para su pueblo. Lo que Dios está haciendo con su iglesia, en su iglesia, debe ser noticia, un anuncio del poder de Dios y un testimonio del poder de Dios para la gente que está alrededor. Pero recuerda, al final la iglesia eres tú, no es el edificio. Así que eso significa que lo que Dios está haciendo en tu vida incluso, lo que Dios está haciendo en mi vida, tiene que ser un constante anuncio, un constante testimonio de lo que Dios está haciendo con uno de los suyos. Y las personas alrededor tienen que estar viendo cómo Dios ama a uno de los suyos y lo ha guardado, lo ha protegido, lo ha guiado. En otras palabras, usted es un anuncio viviente, mi hermano. ¿Y sabe qué? Es mucho más valioso que los 30 segundos allí en el Super Bowl, que cuesta $7 millones. Eso, $7 millones solamente es poner el anuncio en la pantalla 30 segundos. Cuesta muchos millones más el contratar artistas, directores para crear el anuncio. Así que es mucho más valioso tu tarea como proclamador, como veremos más adelante en esta mañana, como alguien que anuncia.
Pero noten, Dios diseñó este pueblo, Dios construyó, Dios levantó a Israel con un propósito. Y comienza a decirle Pedro que todos esos títulos que tenían el pueblo de Israel son títulos que ahora tiene la iglesia. Y de hecho, noten qué interesante, esta gente a la cual Pedro le está escribiendo es gente gentil, no eran judíos. Es gente que vivía en la región de Turquía. Y Pedro les está diciendo, oye, ustedes si están en Cristo, hoy ustedes son el pueblo de Dios, hoy ustedes también pueden decir que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y que son pueblo adquirido por Dios. De hecho, mi hermano, vamos a ver brevemente un desglose de estos títulos y verá que en el Antiguo Testamento siempre hay una referencia. Siempre hay un título con el cual se identificaba el pueblo de Israel. Miren el primero. Somos un pueblo o un linaje escogido por Dios para salvación. Miren lo que dice. Quiero que me acompañen brevemente a Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. Le voy a estar dando lectura a este versículo, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Aquí en el libro de Deuteronomio, Moisés está repasando la ley antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés, una de las cosas que les quiere recordar al pueblo, es su identidad, es que ellos son un pueblo escogido por Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 en adelante. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y para que el pueblo de Israel no se enorgulleciera, miren lo que dice luego, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que una vez más Moisés le quería recordar a su pueblo, al pueblo de Israel, de que ellos eran un pueblo escogido, un linaje escogido. Dios los había escogido y no se trataba de lo bueno que eran ellos. No se trataba de lo bien que ellos hacían sacrificio. No se trataba del buen comportamiento de los israelitas. Bueno, quedarían descartados. Usted lo ve en el Antiguo Testamento. Siempre se trató del corazón de Dios, de la buena voluntad de Dios, de escoger el pueblo que era el más pequeñito en la región, el más insignificante, y a través de ese pueblo, Él mostrar su camino de salvación. Así que en primer lugar, se le quería mostrar a la iglesia, Pedro le quería recordar que ellos eran linaje escogido, que fuimos escogidos por Dios. En segundo lugar, regresando allá a Primera de Pedro, noten que entonces Pedro dice que también podemos ser identificados como real sacerdocio. En el libro de Éxodo, no lo vamos a buscar ahora, pero el capítulo 19 aparecía también esa referencia a que el pueblo como un todo eran también sacerdotes. Pero ¿a qué se refiere Pedro cuando habla de que nosotros somos real sacerdocio? Ese término, real sacerdocio, se traduce como sacerdotes que trabajan delante de un rey. Sacerdotes que se mueven en la realeza. ¿Y por qué a nosotros se nos da ese título como iglesia? Es fácil tal vez entender por qué a nosotros se nos llama linaje escogido, porque fuimos escogidos por Dios. Pero ¿por qué se nos llama sacerdotes reales? Mi hermano, son títulos que usted no se ganó, que usted no merece, pero son títulos que Dios le dio a su iglesia. ¿Y en qué sentido nosotros somos sacerdotes? ¿Usted sabe qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Un sacerdote era el representante de Dios delante del pueblo. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento quien iba y entraba allí al lugar santísimo una vez al año era el sacerdote. Y luego salía y si tenía que darle un mensaje al pueblo también lo hacía. Así que cumplía varias funciones el sacerdote. Representaba al pueblo delante de Dios, pero también representaba a Dios delante del pueblo. Entonces, si a ti y a mí se nos llaman real sacerdocio, sacerdotes del rey, hermano, miren ese título, qué importante. Se nos está diciendo que nosotros somos los representantes de Dios delante de la gente. Entonces, eso nos tiene que poner a pensar cómo yo estoy viviendo de tal manera que soy un representante de Dios. O podemos preguntárnoslo de otra forma. ¿Mi vida representa a Dios? Mis palabras representan a Dios, mis acciones representan a Dios. La gente que está viendo alrededor de mí puede decir, ¿sabe qué? Este o esta es un representante de Dios. Representa a Dios. Eso es lo que hacía un sacerdote. Y también el mismo Pedro nos había dicho en este mismo capítulo que como sacerdote nosotros ofrecemos sacrificios a Dios, pero no sacrificios como lo ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Sabes cuál es el sacrificio? Nuestro. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12. Él dice que ahora el sacrificio somos nosotros mismos.
O sea, en otras palabras, constantemente nos presentamos nosotros delante de Dios diciéndole, Señor, yo estoy aquí como un sacrificio vivo para ser utilizado por ti, para ser tu representante. Algo que también hacían los sacerdotes, eran llevar las oraciones a Dios. Y aquí un comentarista bíblico apunta y dice que hay una aplicación también importante en este pasaje y nos dice, oye, como sacerdotes, se supone que también nosotros estemos constantemente cumpliendo esa función de llevar nuestras oraciones a Dios, llevar la gente a Dios, representar nuestro pueblo y llevarlo delante de Dios. Mi hermano, ¿cuánta extensión tiene tu oración? En otras palabras, tu oración sale de tu casa. O cuando tú oras, Señor, bendice a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi nieto, y se encierra ahí. O tú también estás orando por lo que está pasando en tu comunidad, en tu iglesia, en tu país y en el resto del mundo. Hay parte de esa función de nosotros como sacerdotes de llevar las peticiones delante de Dios. Mi hermano, qué interesante que nosotros somos sacerdotes que van a Dios por medio del sacerdote principal. No vamos nosotros a Dios por nuestro propio nombre, ya eso lo vimos la semana pasada. Nuestros sacrificios como sacerdotes son aceptables delante de Dios porque nosotros vamos en nombre del gran sacerdote, que es Jesucristo. Una de las imágenes más impresionantes para mí en el Antiguo Testamento es cuando dice que el sumo sacerdote tenía como un pectoral y unas piedras preciosas en su pecho. A veces esos detalles nosotros los pasamos por alto porque como que son los detalles del edificio del tabernáculo, de qué tela iba a usar el sacerdote. Y te dice, pero ¿qué importancia tiene eso? Mi hermano, miren, cuando se describe cómo estaba vestido un sacerdote, dice que él tenía como un pectoral y habían piedras, 12 piedras, representando a las tribus de Israel. Y también tenía dos cosas aquí puestas en los hombros que representaban los nombres de la tribu de Israel. Y eso era una representación física de lo que ellos estaban haciendo espiritualmente. En otras palabras, cuando ellos iban delante de Dios, en el lugar santísimo, ellos estaban parándose allí en nombre del pueblo, con todos esos nombres de las tribus. Ellos parándose delante de Dios, representando al pueblo, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios perdón, pidiéndole a Dios cuidado por su pueblo. Hermano, hoy tenemos un sumo sacerdote, el sacerdote más importante que es Cristo, el que abrió camino, el que nos permite entrar al trono de la gracia. Pero la Biblia siempre a nosotros también nos llama sacerdotes, que cumplen esa función. En primer lugar, de presentar un sacrificio, no sacrificios muertos como hacían en el Antiguo Testamento. No, el sacrificio vivo, que eres tú. Presentarte todo el tiempo delante de Dios. Pero también con esa representación de tú yendo delante de Dios, presentando a otros. Orando por otros, ministrando por otros. Siendo tú un intercesor, si queremos llamarlo así. Así que en ese sentido, esa idea de ser real sacerdocio también incluye esa idea de nosotros poder ser intercesores, ser personas que presentan a Dios a otros, que oramos delante de Dios por el bien de nuestra familia y de nuestro pueblo. Pero noten también conmigo, no solamente se llama linaje escogido, real sacerdocio, noten ahora que se nos llama nación santa. Y esa idea de nación santa, mis hermanos, es la idea de nación apartada. Esto es un pueblo apartado, es un pueblo que es totalmente diferente. Es un pueblo que no vive igual que viven los pueblos de alrededor. Es un pueblo que la gente lo ve y dice, este pueblo es diferente. Mi hermano, ¿han visto las personas alrededor tuyo lo diferente que tú eres? ¿Han visto a las personas alrededor tuyo? Antes de que tú abras tu boca para decirle que eres cristiano, ellos han visto que tú eres diferente de alguna manera, que tú eres apartado, porque lo que significa nación santa es nación apartada para Dios. Es diferente. Hermano, una de las grandes tragedias del siglo XXI, el siglo que estamos viviendo, es que la iglesia quiere parecerse demasiado al mundo. Y siempre el diseño de Dios es que la iglesia fuera totalmente diferente al mundo. Al punto de que la gente viera y dijeran, este es un hijo de Dios. Esta es una iglesia. Pero a veces nos queremos parecer en todo, al punto de que ya no nos diferencia, mi hermano. Al punto de que es difícil a veces identificar si eso es una iglesia, si eso es un centro de yo no sé qué, de reunión, si esta persona es un cristiano o no. Pero mi hermano, cuando dice que somos una nación santa, un pueblo apartado, no debe caber duda de que tú eres eso, parte de ese pueblo apartado. Vive de tal manera que la gente no le quede duda de que tú eres parte de ese pueblo diferente, de ese pueblo apartado. Y miren esa última descripción del verso 9. Somos también un pueblo adquirido por Dios. Somos también un pueblo especial. Ese versículo en otras traducciones dice, somos un pueblo que es especial posesión de Dios. Somos un pueblo que es su especial tesoro. Y hermanos, somos el pueblo de Dios, implica que somos un pueblo que fue adquirido por Él, que somos posesión de Él. ¿Y usted cree que Dios no va a cuidar lo que es suyo? Miren, usted cuida lo que es de usted, con el poder que usted tiene.
Imagínate Dios. ¿Cuidará Dios de lo que es de Él, de lo que en la Biblia se llama su posesión, que le pertenece a Él? Y dice el texto que nosotros somos especial posesión de Dios. Y por eso Dios tiene su mirada en su pueblo. Y por eso Dios cuida a su pueblo. Miren ahí el versículo 10. Cómo se sigue describiendo nuestra identidad. Y dice, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora habemos alcanzado misericordia. Pedro les recuerda a estos hermanos que un día nosotros estábamos perdidos, que un día nosotros estábamos sin esperanza, que un día nosotros no pertenecíamos a ese pueblo de Dios, a todas esas descripciones que acabamos de mencionar. Había un día donde yo no pertenecía al linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, a ese pueblo que era especial posesión de Dios. Y Pedro les está diciendo esto a los hermanos. Hubo un tiempo donde ustedes no eran parte de ese pueblo de Dios. Hubo un tiempo donde ustedes no habían alcanzado la misericordia. ¿Sabes que estas palabras son referencias al libro de Oseas? En el libro de Oseas, cuando usted lo estudia, precisamente se citan, o Pedro está citando esas palabras. Esa idea de que Dios amó a un pueblo que no era su pueblo. Y Dios decidió amarlo. Usted recuerda la historia de Oseas. Mientras más se alejaban, más los amaba Dios. Y lo interesante del pueblo de Oseas, en el tiempo de Oseas, mi hermano, es que no se está hablando de un pueblo gentil, un pueblo que no conocía a Dios, como la historia de Jonás con Nínive. Cuando tú tienes el libro de Oseas, tú estás hablando de un profeta que le estaba predicando, ¿sabes a quién? Al mismo pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y hubo un momento donde ese mismo pueblo se comportó como el mundo, vivió tan y tan pecaminosamente que ellos mismos ya no se reconocían como el pueblo de Dios. Ellos mismos ya decían que no eran el pueblo de Dios. Hasta que llegó el punto donde Dios dijo, ¿sabes que yo con todo y eso seguiré amándolos? Porque yo los escogí a ustedes como pueblo. Yo con todo y eso seguiré amándolos a ustedes. Y ustedes, aunque rechacen ser mi pueblo, como quiera serán mi pueblo, porque yo fui el que los escogí. Ese es el amor y la gracia de Dios que se describe allá en el libro de Oseas. Así que hasta este punto, nuestro primer punto, mi hermano, en los versículos 9, la primera parte y el verso 10, Pedro le recuerda a la iglesia una nueva identidad. Ellos ahora en Cristo son un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Todo esto nos recuerda al profeta Isaías. Y quiero brevemente ir allá para que usted lea conmigo Isaías 43, 21. Miren conmigo lo que dice en este pasaje. Isaías capítulo 43, versículo 21. Dios le recuerda al pueblo de Israel que Él los creó con un propósito. Y este versículo nos va a servir de transición para nuestro último punto en esta mañana. Miren el capítulo 43 de Isaías, versículo 21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Mi hermano, toma este texto, Isaías 43, 21, y únalo al pasaje que estamos viendo de 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Y precisamente usted va a ver la conexión. Dios le está diciendo, ustedes son un pueblo que yo creé para mí. Ustedes son esa nación santa, ese pueblo apartado. ¿Y para qué los creé? Mire lo que dice luego. Para publicar mis alabanzas. Para publicar, para hablar de mis alabanzas. Y ese es precisamente nuestro segundo y último punto en el día de hoy. Volviendo allá a nuestro texto principal, nos dice que nosotros somos un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Miren la segunda parte del verso 9. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos hizo su pueblo? Ahí nos dice en ese versículo 9, en la segunda parte, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que mis hermanos, en primer lugar vimos una nueva identidad. ¿Cuál es la identidad del creyente en Cristo? Ahí lo acabamos de ver. Es parte de un real sacerdocio, es parte de un pueblo adquirido por Dios. Pero veremos ahora en último lugar un nuevo llamado. A este pueblo que Dios creó, Dios le dio un llamado de anunciar, de proclamar. Y usted sabe que esa palabra que aparece ahí, anunciéis, es una palabra que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Solamente aparece aquí. Y es una palabra que significa proclamar y dar a conocer algo que antes se ignoraba, que antes estaba oculto. Y la idea de proclamar o anunciar es levantar tu voz y en medio de todas las personas tú decir algo. Mi hermano, ¿sabes que la iglesia cristiana nació con una proclamación? La iglesia cristiana nació con la predicación de la palabra. Una proclamación de algo, que Jesucristo es el Señor, el Salvador y que Jesucristo había resucitado. La iglesia hasta hoy se tiene que sostener en una proclamación, en un anuncio. En otras palabras, si la iglesia deja de proclamar esta verdad, la iglesia simplemente deja de existir. Y esto que acabo de decir, mi hermano, es muy triste lo que está ocurriendo porque
a veces tenemos iglesias o lugares donde cada vez la proclamación de la palabra, que se supone que es lo principal, se reduce a menos y menos y menos tiempo. Al punto de que llega momentos donde para no inquietar mucho a la gente, lo que se dan son 10 minutos de reflexión, donde ni siquiera es proclamación de la palabra, se dicen 2 o 3 palabras bonitas y la gente es despachada y se va. Mi hermano, no es una iglesia cuando no hay proclamación, cuando no se está proclamando el mensaje. La iglesia es este pueblo de Dios, esta nación santa que existe para anunciar algo, para proclamar algo. ¿Qué es lo que nosotros proclamamos? Mírenlo ahí en el mismo texto. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que proclamar? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que anunciar? Miren lo que dice ahí el versículo 9. Para que anunciemos las virtudes. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes. ¿Usted sabe qué son las virtudes? Las excelencias, dice otra traducción. Los atributos, las glorias de aquel que nos salvó. Así que tu llamado es abrazar tu identidad como hijo de Dios y empezar a proclamar, a anunciar a todo el mundo, a viva voz, las excelencias, los atributos de Dios. Mi hermano, todos tenemos un mensaje que proclamar. Lo decíamos al inicio. Todos estamos buscando que algo se dé a conocer. Eso existe desde el inicio de la historia. ¿Usted recuerda la Torre de Babel? La Torre de Babel fue un intento del hombre por proclamar algo. ¿Sabes qué querían proclamar? Su propia gloria, su propia fuerza y su propia sabiduría. Mientras Dios había diseñado a este pueblo, mientras Dios había escogido a Adán, a Eva y a su descendencia para que llenaran el mundo y anunciaran algo, anunciaran la gloria de Él. El pueblo se reunió en un solo lugar, comenzó a construir una torre y dice el pasaje en el libro de Génesis que ellos querían hacer un nombre para ellos mismos. Ellos querían anunciarse a sí mismos, ellos querían proclamar sus propias glorias, sus propias virtudes. Pero mi hermano, aquí el texto bíblico está diciendo que tú fuiste escogido como una nación, como un pueblo, que tú fuiste llamado de las tinieblas a la luz con un solo propósito. Y es anunciar no tus virtudes, no tus excelencias, no lo bueno que puedas hacer, es anunciar las virtudes de aquel. Anunciar los atributos de aquel. Es de otro que tú tienes que hablar. Miren, John Stott, un pastor del siglo XX muy importante, británico, él decía que a veces los testimonios se han convertido en autobiografías. Miren lo que él quiere decir con esto. Es que cuando uno está contando un testimonio, qué sé yo, de mi vida, todo ronda alrededor de mí. Y yo soy el protagonista. Y la gente, cuando yo termino de dar testimonio de mi vida, la gente queda sorprendida conmigo. Y la gente dice, wow, qué impresionante. Yo no sabía eso. Es que tú eres otra cosa, Giri. Hay un error, mi hermano. Cuando yo doy mi testimonio, la gente queda sorprendida conmigo. Usted sabe que yo tengo que dar mi testimonio de tal forma que yo anuncie y proclame las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Y que cuando yo termine de dar mi testimonio, la gente diga, wow, qué gran Dios fue el que salvó a él. ¡Qué gran Dios! Olvídate de nosotros mismos. No, ¡qué gran Dios! ¿Tú sabes lo que tú puedes resaltar de ti? Tu pecado. Eso es lo más que tú puedes resaltar, lo más que yo puedo resaltar de mí mismo. Dónde yo estaba en mi pecado y cómo la gracia de Dios, las virtudes, la excelencia de Dios me llamaron de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano, el testimonio no es autobiografía, no se trata de usted. Usted no es el protagonista. Cuando usted hable, cuando usted anuncie, cuando usted proclame este anuncio, recuerde que usted está proclamando a Cristo, las virtudes de Él. Señálelo a Él, apúntelo a Él. No solo apunte a su vida y a lo que usted era, no. Diga eso, pero diga más sobre lo que Cristo hizo y cómo Jesús lo salvó. Y de esa forma usted está anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, mi hermano. ¿Usted quiere ver un ejemplo de esto? Y ya con esto vamos cerrando hoy. Un ejemplo de esto que estamos viendo es el mismo Pedro. Pedro en un momento dado le tocó pararse frente a los líderes religiosos y políticos de su pueblo. Usted recuerda que Pedro, cuando ocurrió Pentecostés, comenzó a predicar en el libro de Hechos. Y luego Pedro fue al templo y hubo una sanidad de un hombre que estaba allí. Y luego los líderes religiosos quedaron sorprendidos. ¿Usted sabe por qué quedaron sorprendidos? Porque ellos pensaban que cuando mataron a Jesús en la cruz ya había acabado todo. De que cuando mataron a Jesús en la cruz ellos no iban a escuchar más el nombre de Jesús por todos esos lares de Jerusalén. De que cuando mataron a Jesús en la cruz ya nadie iba a ser sanado. Ya no se iban a hacer milagros. Ellos pensaron que derrotaron a Jesús y se acabó todo eso. Y de momento hay dos tipos que nadie conoce que se meten al templo. Son gente que no sabe leer ni escribir porque a sí mismos lo reconocen. O sea, o que son del vulgo, que no tienen tanta educación, mejor dicho. Y esta gente de momento empieza a predicar a Cristo, el mismo Cristo que se supone que está muerto.
y hacer milagros en nombre de ese Cristo que se supone que está muerto. Y sabes que rápidamente los líderes judíos van donde estos hombres y hablan con Pedro. Y Pedro tiene la oportunidad de poder, mis hermanos, predicar una vez más a Cristo frente a las amenazas de ellos. Y miren lo que ocurre aquí en el verso 11 de Hechos capítulo 4, se los voy a leer. Pedro comienza a predicar y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Usted escuchó eso antes? Esta es la misma palabra que Pedro está usando en su carta. Pero él la usó para predicar en algún momento frente a los líderes judíos y decirle, este Jesús, esta piedra que ustedes rechazaron, es la piedra que es la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado al cielo, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otra piedra, no hay otro fundamento, Pedro les estaba diciendo. Escuchen bien lo que dice ahora, versículo 13 en adelante. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, la gente se maravillaba y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran del concilio, y ellos conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre este pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Hermano, el nombre de Jesús los tenía locos. Ellos pensaron que lo habían matado. Ellos pensaron que habían salido de él. Y de momento había gente por ahí en las calles de Jerusalén proclamando a Cristo. Gente haciendo milagros en nombre de Cristo. Y ellos se reúnen y dicen, vamos a amenazarlo para que ellos de ahora en adelante no vuelvan a mencionar el nombre de Cristo. No vuelvan a anunciar este nombre. No vuelvan a proclamar este nombre. Verso 18. Llamaron a los discípulos, los intimaron. Y les dijeron que en ninguna manera ellos volvieran a hablar ni a enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y escucha lo que dice el verso 20, mis hermanos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar, decía Pedro y Juan. Nosotros estamos proclamando, nosotros estamos anunciando las virtudes de Cristo, porque es que no podemos dejar de decirlo. No podemos callarnos ante lo que nosotros hemos visto y conocemos acerca de nuestro Salvador. Verso 21, entonces los líderes judíos que hicieron los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y usted sabe que aquí se pudo haber acabado el libro de Hechos. Juan y Pedro siendo amenazados, diciendo, vámonos a pescar otra vez, ya no podemos proclamar más el nombre de Jesús, ya no podemos anunciar más el nombre de Cristo, nos acaban de amenazar, nos espera la cárcel y los azotes si lo hacemos, así que ya, vámonos. Y ahí se pudo haber acabado el libro de Hechos. Pero usted sabe que ellos hicieron. Verso 23, puestos en libertad, se fueron a los suyos, a la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. La iglesia entonces juntos se unieron a orar y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste en el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Eso es una cita del Salmo que se leyó esta mañana. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Miren la oración de la iglesia, cuando el gobierno, los religiosos le prohibieron proclamar, anunciar el mensaje de Cristo. Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo, que con toda valentía, hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasó después? Si tú sigues leyendo, te das cuenta que ellos salen a proclamar. Te das cuenta que ellos oraron a Dios por valentía para que Dios le diera ese poder para ellos hablar y anunciar a Cristo. Y se fueron a predicar a Cristo. Se fueron a proclamar a Cristo, mi hermano, porque nadie los podía
callar. Yo quiero que usted sepa algo. El sermón de esta mañana, en los versículos de esta mañana, va muy bien con lo que pasó hace 2 días y con lo que el pastor Edgardo habló acerca de las Olimpiadas y los organizadores en ese país de Francia. Un país que todos sabemos hoy día es liberal, un país que vive en una Europa liberal que se le ha llamado una Europa postcristiana. ¿Usted sabe lo que es eso? De Europa surgió la Reforma Protestante, de Europa surgieron en algún momento grandes misiones al mundo. Desde Europa surgió el movimiento más importante de misiones, que surgió a finales del siglo XVIII. Y hoy Europa necesita que vayamos allá a predicarle a Cristo. Porque han tomado las iglesias y las han convertido en mall. Y en muchos otros lugares las han cerrado, las han derribado. Y viven una era post-cristiana porque le han dado la espalda a Dios. Y lo que vimos ahí frente a las pantallas simplemente es una muestra de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Pero mi hermano, yo quiero que usted sepa algo. Nuestro versículo en esta mañana nos dijo 2 cosas. Pedro le está diciendo a la iglesia, como iglesia ustedes tienen una nueva identidad. Estos son ustedes, un pueblo apartado, un pueblo escogido por Dios. Pero también ustedes tienen un nuevo llamado. Ustedes tienen un mensaje que proclamar. Y no se pueden callar. Por eso leí esta historia de Hechos. Porque es un ejemplo de, a pesar de ser amenazados, ellos le pidieron a Dios, Señor, ayúdanos con valentía a seguir proclamando este mensaje. Porque no podemos dejar de decir, decían ellos, no podemos dejar de proclamar con nuestros labios lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, lo que hemos visto en Cristo. Hermano, mi oración es que para nosotros en esta mañana sea igual. Que tú también tengas la misma valentía de decir, sabes que aunque nos quieran callar, yo no puedo dejar de decir, yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído de mi Señor, de cómo Él me ha salvado y de todas las maravillas que yo he visto, todas las maravillas que tú has visto de Dios en tu propia vida. Y hay gente que va a intentar callar eso. Gobiernos enteros se levantarán para intentar que tú calles eso. Que tú y yo tengamos la misma valentía de Pedro en este momento cuando dice, es que nosotros tenemos un anuncio que proclamar, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted sabe qué? Y con esto voy terminando. Lo decía ahorita, todos tienen un mensaje que proclamar. No era sorpresa de que se iba a utilizar una plataforma como las Olimpiadas, que la ven millones de personas, para un pequeño grupo querer llevar su mensaje. Este mensaje de inclusión, según ellos lo entienden, este mensaje de minoría, este mensaje de que nosotros tenemos una voz y nos tienen que escuchar. Todos estos grupos de comunidad homosexual, grupos de izquierda, que aprovecharon esta plataforma para ellos llevar un mensaje. ¿Y sabes qué? Se ha escrito en los pasados 2 días mucho acerca de esto que ocurrió. Porque hicieron varios espectáculos supuestamente artísticos, que de artístico no tienen nada. Y cuando hacen estos espectáculos artísticos, hacían críticas al cristianismo, al arte antiguo. Y se le preguntó a Tony Estaquet, que es el jefe, el presidente de las Olimpiadas de este año, 2024. Y escuchen lo que él dijo. Nos imaginamos, cuando estábamos planificando la ceremonia, nos imaginamos una ceremonia de entrada donde pudiéramos mostrar nuestros valores y nuestros principios. Por eso dimos un mensaje muy comprometedor. ¿Escucharon lo que él dijo? Por eso aprovechamos ese momento que millones de personas nos estaban viendo alrededor del mundo para dar un mensaje. La idea era realmente provocar una reflexión en la gente. Queríamos tener un mensaje lo más fuerte posible. Esas fueron sus palabras. Hermano, ellos estaban predicando un mensaje. Ellos tienen un mensaje frente a la pantalla. Ellos quieren desbaratar todo lo que tiene que ver con la fe cristiana, con la familia. Usted sabe que el concepto de los personajes principales eran drag queens o travestis que estaban allí al frente de la plataforma con niños. Era una aberración lo que había allí. Y note lo que le está diciendo. Queríamos mostrar nuestros valores. O sea, esos son nuestros valores. Y queríamos llevar un mensaje lo más fuerte posible para que todo el mundo lo escuchara. ¿Usted sabe cuál es ese mensaje? Nosotros vamos por ustedes. Esa es la idea. Por su familia, por sus niños. Nosotros vamos a dominar las esferas. Ese es el mensaje. Nosotros ahora tenemos el poder. Tenemos la plataforma. Ese es el mensaje. Esa idea de que nosotros somos ahora los que vamos a reinventar todo. Vamos a reestructurar todo. Vamos a redefinir todas las cosas. Si Dios dijo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ya eso no es real. Vamos a redefinirlo. Ya no existe este concepto de un hombre masculino y una mujer femenina. No, eso no existe. Vamos a redefinirlo. Ese es el mensaje alto y fuerte que ellos dieron. Y el mismo hombre que organizó todo, la cabeza, está diciendo esa palabra. Queríamos dar un mensaje lo más fuerte posible. Hermano, no se duerma. Porque el mundo no se está quedando callado proclamando su mensaje. Tú eres la nación santa, el pueblo querido por Dios, para dar un mensaje, para anunciar un mensaje. Mientras este mundo lo que está anunciando son barbaridades, basofia, basura.
Inmoralidad. ¿Por qué no levantas tu voz y anuncias las virtudes, mi hermano? La excelencia, los atributos, la belleza de Cristo. Mientras este mundo está alzando su voz lo más fuerte posible para resaltar lo malo, lo feo, lo grotesco. ¿Por qué no levantas tu voz para proclamar lo más bello, que es Cristo? Para esto fue que tú fuiste diseñado. Fuiste salvado, fuiste escogido como un pueblo de Dios para anunciar, escuche bien, para proclamar. El mundo ya está listo, ya está dando su mensaje y lo está haciendo a viva voz. Lo está haciendo utilizando todas las plataformas que tiene. El mundo va a querer que tú no hables de Jesús, como acabamos de ver en esta historia de Hechos. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? Tienes que preguntarte algo en esta mañana. ¿Estás consciente de la nueva identidad que tienes en Jesús? ¿De que ahora eres parte del pueblo de Dios? ¿Y que tienes que vivir como tal? ¿Estás utilizando todas las plataformas que puedas para anunciar a Cristo? Yo tengo un compañero de maestría que vive en Santo Domingo. Él tiene Twitter y yo siempre lo veo por ahí, comparto con él. Y cada cierto tiempo él escribe en su Twitter, bueno, hoy se llama X, pero antes era Twitter, la misma plataforma. Él escribe, Jesús es el Señor. Punto. Y ya. Él tiene cientos de seguidores. Y a través de esa plataforma de Twitter, simplemente él cada cierto tiempo, él dice, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar mi red social para cada cierto tiempo los amigos, los compañeros, quien sea que yo tenga de seguidores, puedan ver eso. Jesús es el Señor. Hermano, ¿qué plataforma estás utilizando tú para anunciar que Jesús es el Señor? Y cuando hablo de plataforma no estoy hablando de digitales, como el ejemplo que dije. Estoy hablando de lugares donde Dios te puso que tú puedas utilizar eso como plataforma para proclamar que Jesús es Señor. Mientras el mundo proclama su maldad por todas partes, nosotros podemos proclamar, mis hermanos, la hermosura de Cristo y su plan de salvación. Nosotros estamos llamados a anunciar esas virtudes. Y es un anuncio público, es un anuncio con voz alta que debes hacer. Hermano, pregúntate en esta mañana, ¿lo estás haciendo como una práctica en tu vida todos los días anunciando las virtudes del Señor? Anunciando lo bueno que es Él, diciéndole a todo, oye, tú sabes qué bueno es Dios. Y puedas contarle acerca de algo que hizo Dios en tu vida. Estás utilizando todos los medios posibles, estás utilizando tu voz para proclamar y anunciar este mensaje de salvación. Mi hermano, hay muchas bocinas en el mundo. Hay muchos anuncios que todos los días se dan. Lo que pasó hace 2 días fue el anuncio de estas comunidades. Fuerte y claro, dieron su mensaje. ¿Cómo va a responder la iglesia? De la única forma que puede responder. Confiando en primer lugar en el Señor. Proclamando su palabra, no cambiando el mensaje. Y seguir anunciando esas virtudes, mi hermano. Esos atributos de Dios. De aquel que nos llamó de las tinieblas donde cada uno de nosotros estamos. A su luz admirable. ¿Sabes qué? Diciéndole a estas personas, hoy estás en tinieblas, de ahí Dios te puede sacar. Hoy estás en tinieblas, Dios puede sacarte del lugar de tinieblas donde estés y llevarte a la luz admirable de Él. Pero mi hermano, tú puedes ser el instrumento que le cuente a alguien mañana eso. Hay compañeros de trabajo tuyos que están en tinieblas. Hay familiares tuyos que están todavía en tinieblas. Y tú puedes decirle, mañana cuando regrese a tu trabajo, empezar a hablarle acerca de esta verdad. Anunciarle, proclamar, mi hermano. ¿Y sabes qué? Es con tus labios. Y como veremos desde el próximo domingo en adelante, la próxima sección de Pedro, ¿sabes de qué trata? Conducta, de tu vida, de mi vida. Son 2 cosas que van juntas. Es con mis labios, es con mi proclamación, es el anuncio que yo doy, pero va acompañado de una forma de vivir que agrada a Dios. Que eso es lo que veremos los próximos domingos. Así que mi hermano, en esta mañana piensa en esas 2 realidades. Hay una nueva identidad. Tú ahora eres parte de lo que no eras antes. Ahora eres parte del pueblo escogido de Dios. Por pura gracia, Él decidió escogerte, amarte y hacerte su hijo. En segundo lugar, Él te escogió para algo, mi hermano. Él te escogió para que tú anuncies, para que tú proclames esas virtudes de Él. Para eso fue que Él te escogió, para que tú le digas a todo el mundo, ¿sabes que antes yo no era pueblo? Antes yo no era su hijo. Antes yo estaba de espaldas a Él. Antes yo vivía para mí. Y yo lo único que proclamaba era mis propias virtudes, mis propias glorias. Pero un día Él me llamó, un día Él me salvó. Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él me dio una vida nueva. Y hoy, desde ahora en adelante, yo vivo para Él. Yo soy parte de ese pueblo separado, escogido por Dios, que ahora no se puede quedar callado. Que ahora tiene un anuncio que dar. Somos ese pueblo escogido para anunciar las virtudes de Él. Para anunciar y hablarle a todo el mundo acerca de lo bueno que es Él. Cuando tú le dices a la gente lo bueno que es Dios, tú estás hablando de sus virtudes. Cuando tú le dices a la gente del gran Salvador que es Cristo, tú estás hablando de sus virtudes.
Hermano, no te quedes callado. El mundo no se está quedando callado. Y tú tienes un mensaje más importante que dar. Oremos en esta mañana. ¿Sabes por qué podemos orar también? Como oraron los discípulos allá en esa historia que les leí de Hechos 4. Que ellos fueron delante de Dios. ¿Y sabes que ellos no dijeron, Señor, quita las amenazas? Ellos no dijeron eso. Ellos sabían que mientras vivieran en un mundo caído, iban a haber amenazas. Cristo mismo dijo, mira, si a mí me persiguieron, ustedes lo van a odiar también. Pero ¿sabes qué ellos dijeron? Señor, danos valentía para que podamos seguir anunciando, proclamando tu palabra. Que podamos orar en esta mañana así también. Señor, danos valentía para en cada lugar que nos encontremos poder seguir predicando tu palabra sin descansar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por recordarnos en esta mañana que un día nosotros no éramos tu pueblo. Un día nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Un día nosotros estábamos en tinieblas y sin ninguna esperanza de salir de ahí. Oh Señor, pero un día tu luz llegó y nos rescató. Un día tú llegaste, nos rescataste, nos salvaste y nos llevaste de las tinieblas a la luz admirable. Un día tú nos diste un título que no era nuestro. Tú nos diste el título de hijo. Un día tú nos hiciste parte de tu pueblo, de la nación santa, del pueblo apartado, del pueblo escogido de Dios. Un día tú nos traíste hacia ti, Señor. Y sabemos que de la mano de nuestro Padre nada nos puede separar. En primer lugar, hoy te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos que nunca lo olvidemos. Que pasamos de enemigos a ser amigos tuyos, reconciliados por Cristo. Que pasamos de ser enemigos a ser hijos tuyos ahora. Gracias, Señor, porque hoy formamos parte de tu pueblo. Y eso fue simplemente gracia. Hoy una vez más te damos gracias por eso. Pero también, Señor, tú nos hiciste tu pueblo con un propósito. Ayúdanos, que no se nos olvide. Que el propósito por el cual tú nos hiciste tu pueblo es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Señor, todos tenemos un anuncio que dar. El mundo está dando sus anuncios. El mundo está proclamando sus mensajes. Están utilizando todas las plataformas que puedan para llevar su mensaje de pecado, de aberración, de inmoralidad. Oh Señor, que tu iglesia no se quede callada. Danos de nuevo, danos valor, danos valentía para pararnos, Señor, en cada lugar que nosotros vayamos y proclamar tu reino y proclamar que Jesús es el Señor. Señor, eso traerá consecuencias a nuestra vida, traerá persecución, traerá malos ratos, traerá odio de algunas personas. Pero te pido que nos guardes, nos dé la fuerza para nunca claudicar y nunca dejar de decir que Cristo es el Señor. Que Cristo es el Señor que un día nos salvó. Que Jesús es un Salvador hermoso, que lo hemos experimentado, que Dios es un Dios bueno, que quiere el bien para su creación y para sus hijos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Tenemos un mensaje que dar y no nos podemos callar. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos y te lo pedimos todo. Amén. Si estás aquí en esta mañana y aún no eres parte del pueblo de Dios, hoy es el día casi de salvación. Hoy es el día donde Dios te permite escuchar lo que Él hizo, la salvación que Él trajo por gracia. Que un día estábamos perdidos y Él decidió por gracia y por amor salvarte a ti y salvarme a mí. Enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Hoy tú puedes abrazar esa fe. Hoy tú puedes venir a Él. ¿Y sabes qué? De hoy en adelante ser parte del pueblo de Dios. De ese pueblo escogido, de esa nación santa, de ese real sacerdocio. Con una misión. Quizás hasta hoy estabas comprometido en proclamar y anunciar tu propia gloria. Y vivir para ti. Pero desde hoy en adelante, cuando entregues tu vida al Señor, tendrás una sola misión. Y es proclamar las virtudes, la gloria, las perfecciones de aquel que te llamó un día. Ven a Cristo hoy si no lo has hecho. Ahí donde tú estás puedes orar para que el Señor te salve. Puedes pedirle al perdón al Señor por tus pecados y desde hoy comenzar a vivir para Él, reconociendo que no te puedes salvar a ti mismo. Y le puedes decir ahí, Señor, necesito que me salves. Fue un regalo tuyo la salvación, sálvame. Y no te vayas de este lugar sin hablar con uno de los pastores o líderes, la persona que te haya invitado, sobre esa oración. Pero también como iglesia, mi hermano, lo decíamos ahorita, no podemos dormirnos.
Aceleradamente el mundo está llevando su mensaje. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responder? Dios te puso en el trabajo donde tú estás, no simplemente para que trabajes de 8 a 5 y ganes un sueldo. Dios tiene propósitos más grandes que eso. Dios te puso ahí con un propósito. Quizás todavía no lo has descubierto porque no le has hablado a alguien acerca de Jesús. Y sabes que quizás un día saldrás de ese lugar, pero sembraste una semilla hablándole a alguien de Jesús, proclamando el mensaje de salvación, anunciándole lo bueno que ha sido Dios. Pídele a Dios que te ayude esta semana, ahí donde tú estás, entre tu familia, en tu trabajo, entre los tuyos, empezar a anunciar, si no lo has hecho hasta hoy, intencionalmente, este mensaje, que es el único mensaje digno de escuchar, que Cristo es el Señor, es el Salvador, y que solo en Él hay esperanza, solo en Él hay vida nueva. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser fieles en esta tarea. El mismo pastor que yo citaba ahorita, John Stott, decía que es triste que cuando el mundo está en su mayor necesidad, la iglesia se olvidó de su misión. Y eso lo vimos hace 2 días. Cuando el mundo está en su mayor necesidad espiritual, por lo que estamos viendo públicamente, que no haya una iglesia que se haya olvidado de su misión, sino que al contrario, lo que esto haga, mis hermanos, es que la iglesia se levanta a decir, hay que proclamar a viva voz a Cristo. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos más, uno a la vez, una persona a la vez. Pero vamos a sacarlos de ese camino de tiniebla con la ayuda del Señor. Es una obra de salvación que es del Señor, pero tú eres su instrumento. Él te escogió a ti para ser el instrumento. Anunciemos este mensaje y no claudiquemos. Utilice las plataformas que sean, como usted quiera hacerlo, pero díganlo a todos que Jesús es el Señor. Así que damos gracias al Señor por su palabra. El próximo domingo, si el Señor lo permite, continuaremos viendo la próxima parte del verso 11 de este capítulo, donde Pedro va a empezar a hablar acerca de nuestra forma de vivir. Es como diciéndonos, no solamente se trata de que con tus palabras anuncies este mensaje, sino que empieces a vivir una vida que refleje también a este Salvador que te salvó. Así que eso veremos desde el próximo domingo con la ayuda del Señor.